La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Nanfi Rodríguez, abogado, periodista, presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Buenos días, encantado, Nanfi, de tenerte en el programa. Ramón, buenos días. Hola, Nanfi. Jacqueline, a los Buenos televidentes. Para mí siempre es reconfortante venir al programa a tratar los temas jurídicos. Y más ahora cuando hay tantos temas, porque qué bueno que tú saliste a la palestra, la prensa te reseñó por el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y dentro de las diferentes propuestas que las entrevistas, las deliberaciones y las votaciones sean públicas. Y tú dices que eso es contrario a la ley. Bueno, yo lo que he dicho es que la transparencia debe estar blindada de legalidad, porque la transparencia sin legalidad se presta a la arbitrariedad. Si nosotros no nos acogemos a un procedimiento preceptivo que establece la ley y la Constitución para el funcionamiento de los órganos constitucionales, estamos corriendo el riesgo de minar, de contaminar, de falta de credibilidad ese proceso. Lo que dice la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, la ley 138-11, es que el proceso de selección y de evaluación de los postulantes se debe hacer en vistas públicas. Ese es un proceso público. Es público no solo porque lo dice la ley, sino porque el precedente que tenemos en República Dominicana, en el Consejo inmediatamente anterior, que es el del 2011, ese proceso hasta se televisó durante varios días. Sí. Yo recuerdo, terminó el 22 de diciembre del 2011 con la selección de los jueces. Y cuando la primera Suprema Corte de Y en la Justicia. primera también. Sin embargo, el proceso de valoración, de evaluación de los postulantes y el proceso de votación, de acuerdo a lo que establece la ley 200-04, ley de acceso a la información pública, y esto es importante, es un proceso que no es de acceso público. No es de acceso público en la fase de deliberación. Dice el artículo 18 de esa ley que las deliberaciones de los órganos colegiados del Estado no son de acceso público, sino hasta que hayan concluido. Entonces, a partir de ese momento, los ciudadanos pueden tener acceso a las actas para ver las fundamentaciones de las deliberaciones. Ramón, lo que pasa con esto es que estamos hablando de un procedimiento que no solo se impone al Consejo de la Magistratura como un órgano colegiado, sino a todos los órganos colegiados del Estado. Entonces estamos hablando de que esto pudiese constituir un precedente si el presidente del Consejo, que es el presidente de la República, y si los consejeros pueden garantizar que ese proceso de deliberación se publicite, si se haga público, se haga ante los medios de comunicación, sin lesionar derechos subjetivos, por ejemplo, como derecho a intimidad o derecho a la privacidad. Yo, como todo el mundo, lo celebro, porque no estoy confrontado con las organizaciones y con los políticos que propugnan porque todo el proceso sea público. Ahora, lo que estoy diciendo es que en ese proceso de publicidad intervienen otros bienes jurídicos, porque dentro de las competencias que tiene el Consejo, es una competencia de investigación de la vida privada de los postulantes, y al momento de las deliberaciones, esas cuestiones afloran. Dice una organización, Participación Ciudadana, Exacto, solo tenía aquí pendiente. Dice el día de hoy, bueno, pero es que en el Congreso las deliberaciones son públicas. El Congreso es la meca de la democracia representativa, y además de hacer leyes, el fundamento del Poder Legislativo es justamente ese: propiciar debates de los ciudadanos sin importar clase social, económica, raza, condición política. Ahora, aún en el Congreso, cuando se trata de elección de esos órganos, esa publicidad se morigera, y lo voy a citar. ¿Qué pasa cuando se va a designar los miembros de la Cámara de Cuentas o de la Junta Central Electoral, que son competencias del Congreso en nuestro ordenamiento constitucional? Eso se remite a una comisión.
la comisión hace las vistas públicas y después la comisión hace en privado las deliberaciones. Exacto, y propone las planchas al pleno. Ya. Y se da un acuerdo en la clase política y entonces se hace la selección sin producir, sin llevar todos los entretelones de la vida privada de los candidatos al pleno y a los medios de comunicación. Entonces, visto así el tema también del examen psicológico, ¿no caería en esa categoría que es de las propuestas? El examen psicológico es una propuesta... O psicométrico, ¿no? Psicológico y psicométrico, ambas cosas. Es una propuesta que viene a colación porque el Consejo del Poder Judicial lo aplica en la justicia, en la valoración de los jueces del orden judicial. ¿Para medir qué, Nancy? Bueno, mide actitudes, Actitudes, personalidad. capacidades, personalidades, disposiciones, trabajo en equipo. Inteligencia emocional. Una serie de elementos de la gerencia de la administración. Pero ¿qué pasa? El Consejo del Poder Judicial es un órgano distinto al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un órgano heterogéneo en términos de su composición, porque está compuesto por representantes de distintas instituciones, pero en esencia es un órgano político, compuesto por representantes de poderes políticos. El Consejo de la Magistratura es un órgano homogéneo, el del Poder Judicial homogéneo, en el sentido de que solamente está compuesto por jueces. Entonces, los criterios de elección son distintos. En un órgano político, donde hay una arquitectura constitucional política y de equilibrios políticos, lo que se procura es que se den los consensos entre los actores políticos para la selección. Eso no excluye que los criterios sobre lo que se den esos consensos no sean la transparencia, la probidad, la meritocracia, la honestidad personal, la intelectualidad, pero la decisión finalmente en el Consejo de la Magistratura la toman políticos sobre la base de criterios políticos. Si estemos claros, porque esto puede venir por una confusión del modelo de Consejo de Magistratura. Por ejemplo, en el Consejo Superior de la Magistratura Española, que lo preside el presidente del Tribunal Supremo de España, y que lo componen 20 vocales, que son jueces de distintas jurisdicciones por el tema de la comunitario en España, el tema de las comunidades. Ese consejo es distinto al Consejo francés, que lo preside el presidente de la República y que el vicepresidente es el ministro de Justicia, que sustituye al presidente de la República regularmente en el ejercicio del Consejo. El modelo adoptado por la República Dominicana se parece más al Consejo francés, donde es un consejo de índole política. Eso es importante decirlo. Ahora, Nancy, el hecho es que ahí se van a escoger jueces con altísimas responsabilidades. Y en los últimos años ha quedado la duda de que, aparte de los que serán escogidos por carrera, quedan otros cuya evaluación se exige que haya más transparencia, porque para nadie es un secreto que hay algunos que entienden que la justicia dominicana en cierta forma está secuestrada por un partido político. Y lo que se quiere es aprovechar esta coyuntura de esta reunión del Consejo de la Magistratura y que la escogencia dé más garantía y más credibilidad a la parte de la población que está escéptica frente a esa selección. Entonces, en ese marco que tú dices que es político, que eligen, claro, que es un acuerdo político, ¿qué hacer si hay algo que se pueda hacer desde afuera? Porque la decisión no está en manos del público ni de las instituciones fuera de quienes conforman el Consejo de la Magistratura, para que haya más garantía de que las personas que se escojan tengan mayor credibilidad de parte de la población. Mira, yo pienso que hay que darle el mérito al Consejo de que inició bien, porque la primera resolución fue reconocer el artículo 180 de la Constitución de la República, que establece que la 3/4 parte de los jueces que componen la Suprema Corte de Justicia deben proceder de la carrera judicial. De la carrera judicial. Eso quiere decir que de 4 vendrán 3 del Poder Judicial. Eso es importante, pero eso no debe ser una manta de simulación institucional para jueces que puedan estar alineados políticamente
pues se encubran y asciendan a la Suprema Corte de Justicia. Tú dices que qué hacer para revestir el proceso de credibilidad. De más credibilidad y transparencia. De credibilidad. Bueno, lo primero es cumplir con la legalidad, porque nosotros no podemos seguir minando los procesos institucionales de los órganos constitucionales de falta de legalidad. Ya vivimos una reforma constitucional en el año 2015 que dejó un sabor muy amargo y donde hubo serios debates sobre todo el mecanismo de reforma constitucional. Se habló incluso sobre si la ley que declaraba la necesidad de la reforma constitucional era orgánica o era ordinaria, y después quedó sobre la mesa, que fue al Tribunal Constitucional, el tema del referendo, si debía ser refrendado por un referendo aprobatoria la reforma constitucional. Y esa es una herida todavía abierta en la clase política dominicana. Entonces, la importancia de que se cumpla la legalidad de los procesos constitucionales está muy relacionado con la credibilidad que esos procesos tienen. Vamos a una breve pausa, Nanfi Rodríguez, que ese tema está interesante, pero tenemos otros temas de interés también con el abogado y periodista Nanfi Rodríguez. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Nanfi Rodríguez. Él es abogado y periodista y presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Nanfi, antes de la pausa hablábamos de lo que tú decías, que todavía existe una herida abierta con respecto a la reforma constitucional del 2015, por cómo se hizo, que si debió hacerse un referéndum y demás. Sin embargo, parecería increíble que estamos en el 2017 y algunos están hablando de la nueva posibilidad de hacer otra reforma, justamente para hablar del tema que ha motivado muchas reformas constitucionales en la República Dominicana, como es el tema de la reelección, confirmado por un alto dirigente de un partido, del partido de gobierno, del PLD. ¿Qué significaría una nueva reforma constitucional? ¿Tendría eco ahora mismo en el país? Yo pienso que el tema de las reformas constitucionales para la reelección ha sido una constante en nuestra vida histórica. Lamentablemente el presidente Danilo Medina incurrió en esa falla histórica que tiene la sociedad dominicana, cuando justamente veníamos de una reforma constitucional estructural, la reforma del año 2010, que modificó todo el cuerpo normativo de la Constitución de la República, y que dentro de los méritos que tiene fue que suprimió el tema del continuismo. En ese sentido, la Constitución del año 2010 es una Constitución de alcance institucional similar a la Constitución de 1963 del gobierno del profesor Juan Bosch. Hay que saber que toda vez que se habla de reforma constitucional para el tema de reelección, eso genera unas ciertas tensiones en el sistema político, en la vida económica y la vida institucional del país. Y nosotros pensamos que este no es el momento para debatir ese tema, porque el país tiene otras prioridades. Pero además, el presidente de la República, al momento de optar en junio del 2015 por la reforma constitucional, dijo que iba a su último mandato presidencial. Es decir, yo quisiera creer en la palabra del presidente de la República y que el país no va a ser sometido nueva vez a tensiones y a situaciones que desbordan la institucionalidad, a violencia económica, como se vio ese proceso del año 2015. Nanfi, se está debatiendo la ley de partidos y uno de los planteamientos es la de primarias abiertas. Tú tienes una teoría sobre eso, tú tienes una posición sobre las primarias abiertas, la posibilidad legal o no de las primarias abiertas. Mira, el tema de las primarias abiertas en los partidos es un proceso de deslegitimación de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque el fundamento de la afiliación partidaria es justamente la toma de la decisión que debe ser interna por los miembros de los partidos. Si tú haces primarias abiertas vas a tener partidos vacíos. O sea, es una característica. Por ejemplo, en el sistema político donde existen primarias abiertas,
en Estados Unidos. En Estados Unidos. Que tú ves una situación en la que un outsider, una persona que no tiene ningún vínculo con el partido, como Donald Trump, puede acceder a la presidencia de la República, puede dominar la clase dirigencial del Partido Republicano e imponerse como candidato presidencial sobre la base de una serie de manejos de dudosa reputación política. Y eso tiene consecuencias para el sistema político. En Argentina, por ejemplo, con todo el tema de la ley de Lima y ese problema de la participación en la multiplicidad de candidatos, las tensiones son mayores. Cuando tú estudias el tema de primarias abiertas y primarias cerradas en Europa, te das cuenta que ese proceso se ha ido revirtiendo y los partidos han ido volviendo al proceso de primarias cerradas. Pasa en el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, pasa en el propio Partido Socialista francés, que en su momento adoptó el sistema de primarias abiertas, siguiendo el modelo norteamericano, y ha vuelto al modelo de primarias cerradas, porque hay un proceso de deslegitimación partidaria. Entonces los partidos políticos dominicanos, que ya de por sí, cuando tú lees las encuestas sobre la valoración que tiene la sociedad de sus actores políticos, ya de por sí están muy debilitados, un proceso de primarias abierta terminaría dándole la estocada letal. Sería muy pernicioso, muy perjudicial para el sistema político. No podemos cerrar en los pocos minutos que nos queda sin hablar del tema Odebrecht, de las listas y la forma como se ha conducido, como está conduciendo el proceso el Ministerio Público. Bueno, pese a que el magistrado Procurador General de la República ha prometido que en varias ocasiones dar los detalles procesales de ese expediente, ese acto no se ha consumado. Consecuentemente estamos en los medios de comunicación en el terreno cenagoso de las especulaciones. Nosotros los abogados nos gusta siempre tener los expedientes a mano para pues hacer las conclusiones, sobre todo procesales. Lo importante del tema Odebrecht es que ese tema no se politice y que la responsabilidad en materia penal es individual, que no se trate de extender a un discurso en medios de comunicación las consecuencias de los actos individuales de funcionarios públicos. Todo el que tuvo responsabilidad en ese sistema de cohecho, de tráfico, de influencia y de asociaciones para defraudar el Estado, pues debe responder de manera individual. No transferir eso a un descrédito que se lleve el sistema político, como ha pasado en sociedades como la brasileña. Nanfi Rodríguez, muchísimas gracias. Se nos quedaron muchísimos temas. Te vamos a tener que invitar muy pronto, pero muchas interesantes veces. los temas que... Bueno, con mucho gusto. Interesante. Con mucho gusto. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. En el próximo segmento vamos a hablar con Oda García de Security Plus, que siempre tiene actividades y cosas importantes, porque hoy la seguridad privada, la seguridad de su familia, eso es fundamental. Sí.